Al final uno tiene muchos recuerdos, ¿no?, de cuando estaba en el colegio, porque el colegio al final era una prolongación de tu casa, ¿no? Pasabas tantas horas en el cole como en tu casa, y luego hacías deporte allí, incluso quedabas con los amigos allí. Y dentro de esas etapas que tú vives, pues Fernando, Mikel, son referencias, ¿no? En el caso de Fernando, porque yo lo admiraba, a mí me parecía un tío diferente, un tío que además sabía inglés y además jugaba con nosotros en los recreos, ¿no? Yo siempre le tenía, aparte de respeto, porque se lo respetaba, porque era un profe que se hacía respetar, era una referencia a mí en lo personal, me parecía un tío de los que yo decía, yo quiero ser como este de mayor, ¿no? Y en el caso de Mikel, si tenías un problema personal, te acompañaba en el sentido de decir, venga, pues vamos a ir por aquí, por allá. Mikel era la tranquilidad y el hermano que te aconsejaba siempre bien. Lo que me enseñó es a valorar las cosas desde una perspectiva mucho más humilde, tener una referencia de una persona que te está ayudando, que te está acompañando y que sobre todo te aguanta. En esos tiempos para mí era muy importante. El cole para mí ha sido una familia más, y he tenido la tranquilidad y la seguridad de que ahí estaba súper cuidado, y eso es lo importante. Bueno, yo les daría las gracias. Ellos han hecho posible que yo sea como soy, son parte del proceso. Ellos han, entre todos, logrado que de alguna u otra me cago en 10, ¿quién está aquí?